Muchas gracias. Yo que antes de comenzar quería agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios Mario Benedetti por acogernos en este acto muy en especial pues, a todos los profesores de literatura y profesoras de esta universidad que desde hace muchos años, desde la propia María Ángeles, Juan Antonio, Eva Valero, con los cuales nuestra madre, Pilar Altamira, pues tuvo muchísima relación y también les incentivó pues, a trabajar esta faceta de Rafael Altamira, que hay que decir que muchas veces no es valorada lo suficiente. Aquí sí, por supuesto. Aquí se valora muchísimo su obra literaria, pero yo he escuchado y recuerdo que mi madre se enfadaba muchísimo cuando ha habido algún historiador que ha mencionado que Rafael Altamira pues sí, era un personaje de una dimensión grandísima en el ámbito jurídico, en el ámbito histórico, pero que su obra literaria como que era menor, ¿no? Yo recuerdo que mi madre se cogía unos rebotes tremendos, ¿no? Con eso. Así que os agradezco que pongáis en su justo valor pues, la obra literaria de Rafael Altamira, que creo que es muy interesante. Bueno, y dicho esto, en mi intervención de hoy pues voy a hablar de, como ya se ha anunciado, pues de la relación de Rafael Altamira y Vicente Blasco Ibáñez, centrándonos sobre todo en el encuentro que tuvieron en América, cuando Rafael Altamira hizo su famoso viaje como delegado de la Universidad de Oviedo entre 1909 y 1910, y justo en la misma época, sobre todo al principio, pues coincidió allí con Blasco Ibáñez, ¿no? Lo digo porque fue una labor la que van a realizar los dos bastante importante, porque hicieron el viaje en una época en la cual todo lo español estaba como muy mal visto en América desde los procesos de independencia, ¿no? De las repúblicas americanas, y a lo cual pues además contribuyó la famosa leyenda negra para desprestigiar, ¿no? la cultura española en América. Entonces había mucho recelo hacia España, la mayoría de los países, y la labor que hicieron tanto Altamira como Blasco Ibáñez para recuperar ese vínculo pues fue muy importante, ¿no? La mayoría de los que estáis aquí me imagino que sabéis que, bueno, creo que se ha mencionado ya que Rafael Altamira y Vicente Blasco Ibáñez se conocieron. Bueno, voy a poner primero, perdón, que tenía preparado el PowerPoint. A ver, creo que es este el mío. No, este no es el mío. Perdón. Sí, aquí está. Ahora sí. Acción de diapositivas. Ahora sí. Bueno, pues aquí le tenéis a los dos. Como digo, ellos se conocieron en la Universidad de Valencia, donde entonces estudiaban Derecho, que nosotros sabemos que Rafael Altamira estudió Derecho, pero muchos a lo mejor no sabíais que Blasco Ibáñez, como conocidísimo como literato, pues inició la carrera de Derecho, bueno, y la completó. De hecho, aquí les veis en una época muy juvenil. Es raro ver a Rafael Altamira con ese bigotillo. Hay que pensar que en aquella época, porque vosotros ahora comenzáis la carrera universitaria con 18 años, ¿no? En aquella época el bachillerato se terminaba con 15 años y se pasaba directamente, los que podían, a la universidad. O sea que lo mismo en estas imágenes tienen 16 años o algo así, ¿no? Bueno, la relación entre ellos, Blasco Ibáñez era un año menor que Rafael Altamira, con lo cual se empezarían a relacionar en el segundo año de Altamira en la Universidad de Valencia, pero enseguida entablaron una relación muy estrecha entre ambos, a pesar de que tenían personalidades muy diferentes, pero les unía sobre todo su pasión por la literatura. Altamira también había querido siempre ser literato, aunque bueno, la vida le llevó el camino del derecho y de la historia. Y bueno, y Altamira en esta relación, en este compartir las aficiones literarias, recordaría cuando murió Blasco Ibáñez en 1928, recordaba su gran amistad con estas palabras. Decía: amables horas aquellas de ambulación por el claustro de la Universidad Levantina, entre cátedra y cátedra, en que, olvidando por entero nuestras asignaturas, hablábamos de nuestras aficiones, nos contábamos mutuamente nuestras impresiones de los nuevos libros,
discutíamos a los literatos de entonces y veíamos dibujarse en el campo de nuestros anhelos la obra que apetecíamos producir. Aquí tenéis una fotografía del claustro al que hace mención Altamira, en el cual, pues, imaginaros dando vueltas a Altamira y Blasco Ibáñez hablando de literatura, ¿no? Bueno, la relación era tan intensa entre ambos, literariamente, que llegaron incluso a escribir una obra a 4 manos, es decir, entre los dos. Por lo visto, Blasco Ibáñez hizo el primer capítulo, Altamira el segundo, y después, pues como dice Altamira, bajo la influencia de los episodios, se refiere a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que era el autor favorito de ambos, empezamos a escribir en colaboración una novela, Romeu el guerrillero. Vicente hizo el capítulo primero, cuyo manuscrito guardo como oro en paño, y yo escribí el segundo, y ahí concluye nuestro intento. Luego él escribió solo la proyectada obra. Efectivamente, Blasco Ibáñez pues, publicaría esta novela en 1888, en los inicios de su carrera literaria, con el título Por la patria, Romeu el guerrillero, y estaba basado en la figura histórica del guerrillero y militar saguntino José Francisco Pelegrín Romeu, que combatió en Valencia y Alicante a los invasores franceses durante la Guerra de la Independencia Española, ¿no? Altamira, desde el primer momento, fue uno de los principales propagandistas de las novelas de Blasco Ibáñez a finales del siglo XIX y principios del XX, pero no voy a entrar en esta cuestión, que ya trató, desgraciadamente no puede estar, pero Enrique Rubio Cremades, el profesor, un artículo fantástico que, bueno, os lo pongo aquí por si os interesara consultarlo, que se titula Rafael Altamira, crítico literario de Vicente Blasco Ibáñez, en el cual pues habla de todos los artículos que publicó Altamira sobre las obras de Blasco Ibáñez. Bueno, además de la faceta literaria, otra de las cosas que unió a ambos, estos dos genios de la cultura valenciana, fue la defensa de las ideas liberales. Y hay que decir que durante sus estudios de Derecho, pues ambos se implicaron de manera activa en las protestas estudiantiles que se produjeron en la Universidad Valenciana en aquellos años, ¿no? Según otro escritor, Santiago Valentí Camp, Altamira fue un entusiasta campeón de los ideales democráticos, en defensa de los cuales sostuvo enérgicas campañas contra los profesores ultramontanos que constituían la mayoría del claustro universitario de Valencia. Sin embargo, Pascual Soriano y Roca, que fue compañero de ambos en la universidad, que también participó en esas movilizaciones, matizaba que Altamira, por su temperamento y sus convicciones, era enemigo de algaradas y de escándalos, al contrario que Blasco, al que le encantaba meterse en todos los follones. Él lo dijo en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista en 1911 decía: Rafael Altamira, hoy inspector general de Instrucción Pública, que fue condiscípulo mío, y yo acaudillábamos a la juventud liberal universitaria. Yo era revoltoso, de carácter turbulento. Altamira era el jovencito grave, el niño viejo. Muy joven aún, tenía ya canas. Y es verdad, porque hay fotografías de Altamira con 20 y pocos años que se le veía con canas, ¿no? Ya era tan sabio, ya tan joven. Bueno, hay que decir que a pesar de la diferencia de caracteres, como veis, Altamira y Blasco Ibáñez se querían muchísimo, y Altamira le llegó a recomendar en más de una ocasión a su fogoso amigo que se olvidara de la política, porque estaba cada día más implicado, ¿no?, con la cuestión política, y se centrara en la literatura. Y en un artículo de 1900, titulado Blasco Ibáñez, novelista, precisamente, pues Altamira dice: aunque la mayoría de las gentes no conozcan otro Blasco Ibáñez que el batallador político, el propagandista fogoso, lo que en él hay de más original, de más preciado y de más duradero efecto en la cultura patria es su personalidad artística, en la cual me obstino en opinar que debía sacrificar todo. Bueno, unos años después, en 1909, después de publicar su famosa novela Sangre y arena, que tuvo un enorme éxito internacional, pues Blasco Ibáñez fue invitado por el director del diario argentino La Nación a visitar su país, que se aprestaba a celebrar el centenario de su independencia, precisamente en esa época. Y poco después, el empresario del Teatro Odeón de Buenos Aires le ofreció dar 12 conferencias muy bien pagadas, ¿no?, porque era, como digo, un autor ya muy, muy conocido. Por entonces, pues Blasco había temperado un poco su activismo político
en la propagación sobre todo de las ideas republicanas y anticlericales, y decidió que el contenido de sus conferencias no iban a tener un signo político, sino más bien iba a aprovechar la ocasión para unirse a la misión de reconquista espiritual de América que había iniciado su querido amigo Altamira, ¿no?, desde principios de siglo, influenciado sobre todo por Rafael María de Labra, que era un miembro destacado de la Institución Libre de Enseñanza y un jurista muy importante. Bueno, en esa misma época Altamira estaba preparando el viaje que he mencionado antes como delegado de la Universidad de Oviedo, que tendría una repercusión nacional enorme. De hecho, lo que se ha hablado aquí del recibimiento en Alicante, pues fue precisamente cuando volvió de este viaje, ¿no? Y entonces, para los discursos que le habían contratado en América, bueno, en Buenos Aires, Blasco Ibáñez enseguida se hizo con los libros de Altamira, La historia de España, de la civilización española, en la cual se trataba mucho de la colonización y la conquista, el libro de Psicología del Pueblo Español, y no contento con eso, escribió una nota que se conserva a Rafael Altamira, en la cual terminaba diciendo: ¿qué más tienes que me pueda servir en mis propagandas de españolismo? Aconséjame, te lo ruego. Por desgracia no tenemos la carta de respuesta de Altamira, pero sería interesante qué es lo que le recomendó leer o llevar para sus charlas, ¿no? Un compañero de Altamira en la Universidad de Oviedo, Adolfo García Posada, opinaba en sus memorias que Altamira fue el iniciador, con el ejemplo, del reconocimiento del prestigio español indispensable para levantar el crédito de nuestra cultura, y le atribuye además la fundación del concepto de hispanidad, manifestando que en aquellos primeros años del siglo XX no se hablaba todavía de hispanidad, señalando como antecedente pues, el viaje de Altamira por América. Hay que señalar o hay que aclarar que el concepto de hispanidad de Altamira y por extensión el de Blasco Ibáñez no se basaba en cuestiones raciales o religiosas, ni tenía intención de resucitar imperios, como se promovió después, ¿no? Una hispanidad basada en estas cuestiones que lideró sobre todo el sacerdote Zacarías de Vizcarra y el escritor Ramiro de Maeztu, sino que buscaba por recuperar esa civilización común, ese espíritu común para el beneficio de toda la humanidad, ¿no? Bueno, tanto el viaje de Blasco Ibáñez como el de Altamira pues levantaron una gran expectación en España y en Sudamérica, y el primero en salir fue Blasco, que partió del puerto de Lisboa el 20 de mayo de 1909 con rumbo a Buenos Aires. 3 semanas después, el 13 de junio, lo hacía Altamira desde el puerto de Vigo, también con destino a la misma ciudad. Al poco de llegar, Blasco inició sus conferencias en el Teatro Odeón de Buenos Aires y, como he mencionado, pues apenas trató de cuestiones políticas, y varias de sus conferencias versaron sobre el legado español en América y las relaciones de la madre patria con sus antiguas colonias. Estas conferencias, para que veáis, pues llevaron títulos tan significativos como América vista desde España, La leyenda negra española, Las grandes figuras del descubrimiento de América o La madre patria frente al futuro. Otras conferencias, eso sí, pues trataron sobre literatura y arte español, pero también sobre escritores franceses como Víctor Hugo o Émile Zola. La conferencia que dio Blasco sobre la leyenda negra española, sin negar en ningún momento, bueno, los abusos cometidos por sus compatriotas, los españoles en América, que también cometieron, hay que decir, pues otros países en sus respectivas colonias, pues Blasco defendió, pues como haría Altamira, la aportación civilizadora de España en el nuevo continente, ¿no? La cultura que llevó, las universidades que fundó, la ciencia que desarrollaron los exploradores y los colonizadores, y sobre todo el valor de la legislación indiana que dio derechos, ¿no?, a la población indígena y que no se dio en ningún otro territorio colonizado, ¿no? Bueno, durante su estancia en Buenos Aires, Altamira y Blasco coincidieron en algunos actos. No hay muchos datos, pero sí en un artículo para Heraldo de Madrid, que publicó después, de vuelta en España, Blasco Ibáñez, pues recordaba que ambos asistieron a una cena en el Jockey Club de Buenos Aires con ministros y jefes de gobierno argentinos y que quedaron asombrados, ellos dos, que eran grandísimos oradores,
por el discurso que dio el poeta y catedrático de literatura argentino Belisario Roldán, que supongo que aquí los conoceréis los expertos, que al año siguiente pues, viajó a Europa, enviado por su gobierno para la inauguración de un monumento al general San Martín en Francia, y en su paso por España pues, dio una conferencia en el Ateneo y fue elegido correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Hay una... A ver. Bueno, aquí es una página de la revista argentina Caras y Caretas, en la cual justo aparecen dos informaciones, bueno, por separado, pero que hacen referencia a una a Rafael Altamira, la de arriba, en un homenaje en el Club Oriental, y otra abajo a la izquierda, en la Academia Literaria de Buenos Aires, donde está Vicente Blasco Ibáñez, ¿no? Para que veáis que efectivamente pues, coincidieron, ¿no? Bueno, después de Argentina, Blasco Ibáñez y Altamira volvieron a coincidir en Chile también, en esa campaña propagandística de la cultura española y de la recuperación, ¿no? De los vínculos con los pueblos americanos. Y después Altamira continuaría su viaje hacia Perú y Blasco regresaría a España, aunque pronto volvería a Argentina con aquel proyecto idealista, ¿no? De crear comunas agrícolas en tierras del interior de Argentina, que fueron un poco desastrosas. Pero bueno, ese viaje, también hay que decir que el viaje de Blasco Ibáñez a Argentina fue bastante lucrativo. Él por sus conferencias ganó un auténtico dineral, mientras Altamira, que fue como delegado de la Universidad de Oviedo, no recibió ni una sola peseta del gobierno español para este viaje, tan solo la dispensa de sus obligaciones como catedrático, ¿no? De la universidad, y únicamente cobró los honorarios de un curso que dio sobre metodología de la historia en la Universidad de La Plata, y después pues todos los gastos que tenía de viajes y de estancias, pues o bien se los daban los gobiernos americanos locales o bien los propios emigrantes españoles que contribuían con dinero. Pero vamos, que él no ganó ni un duro con este viaje, que duró 9 meses y que concluyó pues en marzo, ¿no? De 1910. Altamira ofreció en esos 9 meses casi 300 conferencias y no hace falta recordar, ¿no? La enorme relevancia que tuvo su viaje, que contribuyó de manera fundamental pues, a la recuperación de las relaciones afectivas e intelectuales, ¿no? Entre España y las nuevas repúblicas americanas. Y desde su encuentro en América en 1909, las obligaciones y ocupaciones de uno y otro pues, alejó físicamente a Altamira de Blasco Ibáñez, aunque, sin embargo, pues, su amistad no se apagó nunca. Y Altamira recordaría de nuevo en aquel artículo que publicó al morir Blasco Ibáñez en Francia, donde estaba exiliado por sus críticas al régimen de Primo de Rivera, con estas palabras: nuestra relación espiritual no se rompió nunca, a pesar de que transcurrían años sin vernos y sin escribirnos. Sus cartas eran los renglones con los que me dedicó todos y cada uno de sus libros, cuya llegada abría el mundo de nuestros recuerdos literarios de juventud. Quizás sabía él que de todos sus lectores, son miles de millares, solo había uno que pudiese ligar imaginativamente la gloria de hoy con la vacilante aurora de hace 40 años, llena de interrogantes y de misterios para él y para mí. Bueno, por las limitaciones de tiempo no puedo profundizar más en esta apasionante relación entre estos dos grandes, Rafael Altamira y Vicente Blasco Ibáñez, pero bueno, espero que esta pequeña aportación pues sirva para motivar algún estudiante o algún profesor a interesarse por este tema y se pueda realizar en el futuro pues un trabajo más en profundidad. Muchas gracias.